¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Esta tarde les vamos a presentar la segunda parte de la conversación que sostuvimos el 24 de julio del 2002 con el entonces embajador de la República de Cuba en México, Jorge Bolaños Suárez. En esta segunda parte se refiere precisamente al bloqueo económico de que ha sido objeto la isla de Cuba por parte de Estados Unidos. Entra a analizar a detalle las políticas presidenciales de los Estados Unidos respecto a Cuba, en particular en ese momento frente a Bush, que era el presidente de Estados Unidos, que desde Miami lanzaba ofensivas intensas contra el pueblo cubano. Habla también de los atentados, más de 100 atentados que se planearon en el contexto de echar abajo la Revolución Cubana y particularmente de eliminar a quien la encabezaba, a Fidel Castro. Narra en particular 3, o como incluso en algún momento había un plan para un avión militar, ponerle insignias cubanas y estrellarlo en una ciudad de Estados Unidos. Y en fin, muy interesante esta conversación. También, por supuesto, con énfasis, porque él es un convencido de la revolución, él atribuye el éxito internacionalista y en política social de la Revolución Cubana a la unidad del pueblo cubano, al apoyo que el pueblo cubano le dio a Fidel Castro, a cómo nunca lograron dividir al pueblo para que a su vez el pueblo apoyara la revolución. Sin duda, en este día, que es una fecha paradigmática para Cuba, incluso también para muchos que formamos parte de la generación de los 60, que nos impresionaba y que nos alentaba y nos motivaba en aquella década, todo lo que Fidel, el Che, Camilo, Cienfuegos, Raúl, Castro realizaban enfrentando el bloqueo de Estados Unidos, y como el Che también en esa segunda parte se va a luchar a otros países, muere en Bolivia. Todo ese contexto está inmerso en lo que se inició un día como hoy, un 26 de julio. Así que vamos a presentarles, vamos a disfrutar la segunda parte de la entrevista con Jorge Bolaños Suárez, en ese momento embajador de Cuba en México. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura y seguimos nuestra charla con el señor embajador de la República de Cuba en nuestro país. Señor embajador, gracias por continuar con nosotros en esta conversación que es tan interesante y que además refleja tantos aspectos que a veces son desconocidos de lo que ha sucedido en todos estos años. Comentábamos hace un momento sobre ahora que se han desclasificado documentos secretos de los Estados Unidos, en los que ustedes han llevado la sorpresa de encontrar cómo desde la época y la década de los 60 se empezó a tejer todo este sistema de agresiones al pueblo de Cuba. Sí, tu término es correcto. Es inclusive para nosotros que hemos padecido tantas cosas de parte de los Estados Unidos, sorprendente aquellas cosas que se llegaron a diseñar como plan y que felizmente no sucedieron, pero que pudieron haber sucedido. Eso se revela en los propios documentos secretos que por razones de vencimiento de la censura norteamericana han sido publicados. Son más de... Yo conozco un documento que consta de más de 3.000 páginas. Y por ejemplo, en ese documento, Raúl, se contempla algo que es hasta obsceno pensarlo. Después de Playa Girón, que es derrotada esa invasión, se empieza a pensar en los Estados Unidos que la única manera de acabar con el régimen de Cuba y con Fidel Castro, ya habían ensayado cientos de atentados. Para que tú tengas idea, nosotros consideramos que fueron más de cerca de 600 atentados. Los Estados Unidos reconocen más de 100 y tantos atentados. O sea, el Estado
la nación norteamericana, representada por su Estado, había planeado atentado a un jefe de Estado de otro país. Eso se llama terrorismo de Estado. Por supuesto. Y en los momentos actuales que se lucha contra el terrorismo, hay que pensar que dónde comenzó ese terrorismo con relación al Caribe, fue del lado de allá. Bueno, ahí se diseñaron diferentes variantes para provocar una invasión a Cuba. Una de ellas es que un avión norteamericano con estudiantes a bordo fuera destruido por los propios norteamericanos, por los propios medios norteamericanos, y después fuera acusada a Cuba de haber sido, que ese avión hubiera sido derribado por un avión cubano. Otro fue una autoagresión en la base naval de Guantánamo. Ellos provocarían una autoagresión en la base naval de Guantánamo, después dijeron que fueron las tropas cubanas las que atacaron y por tanto había que remember Pearl Harbor, remember el Álamo e invadir a Cuba. Y otro plan, entre muchos, yo te estoy contando los tres que más sorpresa causaron cuando lo leí. La otra era que un avión supuestamente cubano con insignias cubanas volara sobre una ciudad del sur de los Estados Unidos y bombardeara la ciudad. Eso lo habían utilizado ya cuando Playa Girón, los aviones que enviaron a Cuba, algunos de ellos piloteados por pilotos norteamericanos, tenían insignia cubana. Eso es prácticamente inaudito. Bueno, todos esos planes se diseñaron. Para que usted tenga una idea, en la historia de la humanidad, no existe un bloqueo que haya durado tanto tiempo, lleva 43 años, como el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Ni en las guerras púnicas, ni en las guerras del Peloponeso, ni en las guerras napoleónicas, ni las guerras de las dos rosas. No existe, ni las cruzadas fueron unas cuantas, pero en términos ninguno, todo, desde que empezó la primera hasta que terminó la última, duró 42 años. Y este bloqueo está compuesto por una serie de normas, de leyes, de enmiendas. Última promovida por Helms, ¿no? En la última 96. Antes de Helms está la Torricelli. La Torricelli nada más y nada menos diseña cuál es la república que debe existir en Cuba, que acaba de repetirla el 20 de mayo Bush en Miami, cuando se reunió allí con un grupo de contrarrevolucionarios cubanos, entre ellos un grupo de conocidos terroristas, y diseñó cuál era la república que debía existir en Cuba para que se acabara el bloqueo y se normalizaran las relaciones. Y cuáles eran las condiciones además de esa república. O sea, trataban de regresar a Cuba a la república de anterior al 58, esa que el pueblo destruyó. Esa república que fue la república del fraude, de la corrupción, del sometimiento, de la entrega a los Estados Unidos, de la prostitución. Te voy a decir un dato. Nuestras prostitutas nacionales, ciudadanas cubanas, quien las supervisaba sanitariamente era el ejército de los Estados Unidos. Como el ejército de Estados Unidos tenía base en Cuba y en los puertos cubanos llegaban, le hacían, no eran los médicos cubanos, eran médicos de US Navy quienes le hacían los análisis para ver si tenían enfermedades venéreas, algún problema. El bloqueo ha causado a Cuba daños y perjuicios que nosotros calculamos en más de 70.000 millones de dólares. Cada día que pasa, aumenta esa cuenta. Yo un día hablando con unos profesores de la Universidad de Columbus y alumnos, yo les sacaba la cuenta a la inversa. Les decía, miren, el bloqueo a Cuba le ha causado unos 70.000 millones de dólares. Desde que empezó hasta hoy. Ahí se pagan todos los agentes de la CIA, la invasión de Playa de Girón, lo que cuesta el embargo, lo que ha dejado de vender a Cuba, a los Estados Unidos, en fin. Y ellos me decían, empezaron a sacar cálculos y dijeron, no, a mí los cálculos me dan 18.000 millones de dólares. Le decía, y de todas maneras ustedes no creen que es injusto, supongamos que yo aceptara esa cifra, que no la acepto. Ustedes no creen que 18.000 millones de dólares es mucho dinero para hacer sufrir un pueblo de la potencia más grande del mundo. Óigame, una de las acciones más notorias de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial fue el Plan Marshall. Y el Plan Marshall no llegaba a 15.000 millones de dólares para reconstruir a Europa. Pues ustedes han gastado
según ustedes, 17.000 o 18.000 millones de dólares para destruir a Cuba. No lo han logrado. No lo van a lograr. Porque este es un pueblo que no se rinde, que no se somete y que ha pasado las peores pruebas de la historia. ¿Ustedes no creen que eso ya le cuesta mucho a ustedes? Saquen la cuenta. ¿Cuánto le ha costado a ustedes hacer sufrir al pueblo cubano? Olvídense de lo que nosotros hemos pagado. Saquen la cuenta. Ustedes que son tan apegados a la práctica, a la correlación del costo-beneficio. Mire, ustedes han dejado de vender alimentos a Cuba. Nosotros gastamos anualmente 1.000 millones de dólares comprando alimentos. Pero no quiere decir que todos se los vayamos a comprar, pero solamente en 42 años serían 42.000 millones de dólares que ha perdido. Pero además lo han perdido por una causa perdida. Saquen la cuenta, ya no hagan un gesto político, ideológico, hagan un gesto basado en razonamiento económico. Pero además ustedes saben los problemas que ustedes le ecuacionan a América Latina con esa confrontación con Cuba. Y ustedes tratan de asociarla y de llevarla en contra de la voluntad de sus pueblos, porque sus pueblos, los gobiernos podrán hacerlo, pero los pueblos no aceptan esas posiciones que a veces asumen los gobiernos latinoamericanos. En fin, es tan absurdo este bloqueo. Pero lo más bonito es que todavía sigue vigente y de acuerdo a las últimas acciones del presidente actual de los Estados Unidos se está recrudeciendo. A pesar de que por primera vez, Raúl, comienza a existir un lobby de empresarios norteamericanos que han estado en Cuba, sobre todo tour operadores, dueños de hoteles, que han empezado a formular alternativa a la política actual de los Estados Unidos contra Cuba y a oponerse. y en un contexto de respeto a la soberanía de Cuba, que eso es lo importante. Un contexto de respeto a la soberanía de Cuba, como lo dijo el presidente Carter. El expresidente Carter fue a Cuba y una de las primeras cosas que dijo, este diferendo histórico que existe entre Cuba debe ser superado, y el primero, porque es la potencia mayor que debe dar el primer paso a los Estados Unidos, y el que debe ser, porque nosotros no hemos bloqueado a Estados Unidos, nosotros no le hemos quitado ninguna cuota a los Estados Unidos, nosotros no hemos invadido los Estados Unidos, todas esas acciones han sido de allá para acá, no de Cuba para allá. Y por supuesto que sería lo normal, lo lógico, si se dice que terminó la Guerra Fría, es que esta Guerra Fría, que todavía para Cuba no ha terminado, acabe. Y dejen de pensar ya en que a Cuba la van a cambiar porque ellos quieran cambiarla. Dejen de pensar ya que Cuba debe ser de esta manera o de otra manera, que si debe ser libre, pero es la libertad que ellos escogen. Porque en esto de la libertad hay una gran contradicción o una gran paradoja, Raúl. Ellos dicen, todo el mundo debe ser libre e independiente, pero es la libertad de ellos. O sea, a mí no me dejan la libertad de ser libre como a mí me dé la gana de ser libre, sino como la interpretación que hacen ellos. Una dictadura dogmática que se repite cada 200, 300 años en la historia. Yo me acuerdo cuando surgieron, yo no me acuerdo, pero lo leí, cuando surgieron los estados modernos, había una filosofía, el estado moderno tiene que ser así, asado. Cuando surgió el renacentismo empezaron, Rousseau por ejemplo decía que para ser libre verdaderamente había que ser iguales. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la mayoría de la población no vota. Las elecciones se dan... Son indirectas. No, son indirectas por un lado, y la abstención supera el 50%. O sea, la mayoría de la votación no vota. Pero además, para adquirir el registro electoral con el derecho al voto, no es fácil. Pero además, ¿qué ha pasado? Todavía falta por explicar qué pasó en la Florida. ¿Por qué un presidente que sacó 500.000 votos menos venció? ¿Y por qué venció en la Florida? Todavía la comisión que se hizo, la comisión civil que se hizo para protestar por las alteraciones y arbitrariedades que se cometieron sobre negros en el sur de la Florida, no ha dado su veredicto. Y al contrario, han dicho que después del 11 de septiembre esas cosas hay que dejarlas para otras oportunidades. O sea, ¿qué tipo de democracia? Esa de lo que pasó en la Florida, en que por cierto estuvieron involucrados cubanos de Miami, del condado de ahí. Por otra parte, en la historia de los imperios siempre ha habido una proyección internacional en función del imperio. Los Estados Unidos es un imperio, pero la proyección internacional en que lo que cabe a Cuba
no es en función de los intereses de los Estados Unidos, como se está demostrando ahora por el lobby que ha surgido de granjeros, de dueños de hotel, de turoperadores, de la propia población norteamericana, que ya en más de un 60% está en contra del bloqueo, sino es en favor de los intereses de un municipio, el condado de Dade en la Florida, que es el que traza e impone esa política al pueblo norteamericano, que ya el pueblo empieza a rechazar. Que son todos los intereses que privan siempre y que se sobreponen sobre los intereses del pueblo norteamericano, porque además lo que usted comenta es totalmente cierto. Quieren imponernos siempre una democracia a su estilo, ¿no? Ahí está lo que sucedió, por ejemplo, en Chile con el golpe de Estado al presidente Allende, una democracia que es tiroteada en un complot dirigido por la CIA, desde Viña del Mar, fragatas preparadas para en la logística del ataque a todo el Palacio de la Moneda, en fin. Es decir, pero lo mismo vemos en Chile y lo mismo vemos que pasa que lo alientan en Venezuela y lo mismo... Y así pasó en Santo Domingo también, cuando destituyeron a Bosch para regresar de nuevo a una dictadura trujillista sin Trujillo. O sea, la historia de América Latina está plagada de esas acciones que no son precisamente en favor ni siquiera de la democracia que ellos defienden, sino de la democracia de los militares, de la dictadura. En Argentina fue igual también. Y que de eso es de lo que tenemos nosotros que tomar conciencia como mexicanos. Es decir, yo creo que ahí radica en gran medida la importancia de esta hermandad que hay entre el pueblo de México y el pueblo de Cuba, porque los dos hemos sido agredidos, también los mexicanos hemos sido agredidos por los norteamericanos. Hay que revisar la historia, y yo creo que en la medida que estén unidos nuestros pueblos, en esa medida podremos defender de mejor manera nuestra soberanía, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestros principios, y de ahí la importancia de que podamos, pues, entre otras cosas, intercambiar todos estos puntos de vista, señor embajador. Pero yo quisiera pasar a otro tema ahora, el futuro. Recién el presidente Castro, el comandante Fidel Castro, ha anunciado un plebiscito en Cuba y alguna serie de medidas, es decir, el futuro de Cuba. Yo quisiera hablar sobre el futuro. Creo que es muy apropiada ese interés tuyo por el momento que vivimos. A partir del discurso del 20 de mayo de Bush en Miami, en que diseñó una nueva estrategia para Cuba y condiciones para Cuba, una vez más se equivocaron. Esta es la 10ª administración de Estados Unidos que se equivoca con Cuba. Y estamos preparados para que se equivoquen 20, si 20 fueran las que se equivocaran. Ojalá que no, pero estamos preparados. El pueblo de Cuba recibió las declaraciones del presidente de los Estados Unidos como un insulto. Nosotros nos consideramos libres, nosotros nos consideramos que somos el país más democrático de la región y vivimos orgullosos de nuestra democracia participativa, en que nuestros diputados no son designados por los partidos políticos. Ningún diputado tiene que ser rico, millonario, terrateniente o designado por un partido político que no representa a la mayoría de la población. Es designado por el pueblo. No le hacen falta campañas millonarias ni de marketing para salir, como está sucediendo cada vez más. Son más caras esas campañas, cada vez más imposible aquel ciudadano común que no tiene un apoyo, un respaldo financiero, acceder, por muy honorable que sea. En Cuba solamente necesita ser meritorio y que el pueblo directamente lo proponga, su circunscripción, su barrio lo proponga. Pero además ese diputado, una vez que es elegido, tiene que rendir cuenta al pueblo cada 6 meses. Y sus electores pueden destituirlo si 2/3 partes de sus electores consideran que él no cumplió con sus promesas o que su trabajo como diputado no representa los verdaderos intereses de esa región o de la patria. Es decir, hemos logrado una democracia que, si bien no es perfecta, y yo quisiera que me pusieran el ejemplo de aquella que se considere perfecta, ha logrado satisfacer las necesidades de la población cubana. Mira, Raúl, la revolución cubana, si no fuera por el endoso masivo que tiene de la población, no duraría 3 minutos. Porque nosotros el ejército nuestro no está en el pueblo, el ejército nunca participa porque constitucionalmente no puede, el ejército nuestro está abocado al exterior, está en las costas. Su vida no la hace dentro, los cuarteles no están en el pueblo, están al margen de los pueblos. La policía no es una policía con casco que parece marcianos, ultraespaciales, porque no, escudo,
bastones eléctricos, nada de eso existe, porque es que nunca ha arremetido contra el pueblo cubano. No hay. Ningún periodista ha podido mostrar una manifestación con la policía dando de a palos. Nunca eso ha sucedido. Es decir, que es el pueblo quien apoya esta revolución. Ante esas declaraciones del señor presidente de los Estados Unidos, y hubo una movilización del pueblo. Marcharon frente a la embajada americana más de 9 millones de cubanos. Parte frente a la embajada americana y otro en toda la isla para protestar con esas declaraciones que para nosotros constituyen un insulto. Nosotros somos un pueblo culto, que sabemos pensar, sabemos decidir, sabemos elegir, sabemos más de historia de los Estados Unidos que lo que muchos dirigentes de los Estados Unidos, porque todavía se paran ahí y dicen errores que no son atinentes a los cubanos, sino errores de la participación de ellos en la historia de Cuba. Entonces, de esa movilización, reafirmando la voluntad de Cuba de mantener leal nuestros principios y nuestra democracia, surgió una iniciativa de las organizaciones no gubernamentales y de masas en Cuba, la Central de Trabajadores, la Federación de Estudiantes, la Federación de Mujeres Cubanas, la Juventud Comunista, de pedirle, en contrapropuesta de las propuestas hechas por el presidente Bush de modificar la Constitución, de hacer tal y tal más cosas, de regresar a la República del pan con timba, como se le decía en Cuba por la generación anterior, de fortalecer la Constitución y hacerla más socialista. Y entonces empezaron estas organizaciones a poner que la gente firmara lo que quisieran que fuera así. Y se han recogido 8.200.000 firmas. Para que tú tengas una idea, 8.200.000 firmas es el 99 y tanto % de los electores cubanos. Y hoy precisamente, empezó ayer, con ese aval de 8.200.000 firmas, con ese aval de 9 millones de cubanos en toda la isla desfilando y manifestándose en contra de declaraciones del presidente Bush, están discutiendo cómo fortalecer constitucionalmente el sistema democrático, el orden social y económico que tenemos en Cuba. Es decir, yo veo el futuro por ese sendero. Cada generación hace su revolución. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, yo no tengo duda que las generaciones que seguirán y subseguirán a mi generación, la de Fidel, yo soy un poquito más, Fidel se llamaba la generación del centenario. Nosotros nos llamamos la generación que apoyamos a la generación del centenario. Que esa generación que hoy gobierna Cuba, porque el 51% de los cubanos hoy nacieron después de la revolución, y son los gobernadores. Mi ministro de Relaciones Exteriores, para que tú tengas una idea, tiene 36 años. Laje, que es el secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Movimiento, que es una suerte coordinador, es un hombre que no llega a los 50 años. El alcalde de La Habana no llega a los 40 años, los gobernadores de Cuba, de las provincias, la edad promedio es 39 años, los diputados, la edad promedio es 48 años. O sea, ese es el Cuba. ¿Cómo lo van a hacer? De acuerdo a su generación, a los momentos de su generación, pero leales a toda la historia de lucha de Cuba, que no empieza con la revolución, empieza con aquella frustración que yo te hice la historia de aquellos cubanos mambises que pelearon y después de haber peleado más que nadie, no alcanzaron la independencia y fueron humillados y segregados. La historia de Cuba será una historia de socialismo, con el sello de la generación que lo lleve hacia metas superiores, pero una historia de independencia, de soberanía, de autodeterminación y de justicia social. Si no hubiera habido la justicia social que tiene Cuba hoy, no hubiera habido apoyo. Si hubieran corrompido a la revolución, no hubiera habido apoyo. Si hubieran dividido la revolución, no hubiera habido apoyo. Pero si hubieran dividido al pueblo cubano, no hubiera habido revolución. Y ahí está el kit de nuestro sistema, la justicia social, el internacionalismo. O sea, nos ajustamos también no solamente a los éxitos en Cuba, sino a ser condescendiente con otros pueblos y a la unidad del pueblo cubano. La unidad del pueblo cubano, crear un escudo, un sistema que provea al Estado cubano
de un escudo para evitar que pase todo lo que pasó en el pasado y que no queremos que regrese, ni siquiera la generación que viene ahora. Y que esa unidad del pueblo es precisamente la que le da la fortaleza para enfrentar todo lo que venga. Señor embajador, verdaderamente ha sido un placer, un honor platicar con usted. Se quedan muchas cosas pendientes, es decir, además, porque Cuba también se le ve muy cerca de México, porque también somos alegres, nos gusta la música, los poetas, es decir, la trova, tantas cosas que nos unen a los mexicanos con los cubanos. Finalmente yo quisiera pedirle pues un mensaje para los oaxaqueños y para el pueblo de México, que finalmente es amigo y cercano en el afecto y en los ideales con Cuba. Pues para los oaxaqueños un abrazo muy fraternal, muy solidario, muy agradecido del pueblo cubano, y estaré por allá. Te prometo que antes de que termine el año yo pago esa gran deuda que tengo con Oaxaca, y ahí podemos continuar con algunos capítulos más, porque que todavía hacen falta. Que tú me has pedido hablar de 43 años de revolución en apenas 45, 50 minutos. Y sepan los oaxaqueños que los queremos mucho, y que al igual que queremos mucho al pueblo mexicano, que ha sido un pueblo fraterno. Posiblemente Cuba no tenga un sentimiento de amistad, solidaridad y fraternidad para otros pueblos como lo tiene para México. Hemos sido un pueblo que hemos estado muy entrelazados en la historia, no en los últimos 100 años, desde la historia de la conquista española. Así es. Que la compartimos, la sufrimos, y además hemos compartido muchos valores, artistas, música, hasta la guayabera. Hasta la guayabera. Así es, señor. Pues muchas gracias por habernos recibido. Amigos, hemos llegado al término de estas dos extraordinarias conversaciones con don Jorge Bolaño Suárez, embajador de Cuba en nuestro país. No nos queda más que decirles muchas gracias, buenas noches. Ya saben a qué hora es, ya saben qué día es, ya saben en qué canal es. Los quiero mucho. Buenas noches.